Saludamos a esta hora al doctor Fidel Márquez, que está con nosotros. ¿Cómo le va, doctor? Buenos días. Buenos días, Javier. ¿Cómo estás? A la distancia. Bienvenido, gracias. Entendemos que anda por Quito, doctor. Pero bueno, la situación económica del país, prácticamente estamos cerrando el año 2022. ¿Cómo cree usted que dentro de las perspectivas que se plantearon en un principio vaya a generar el cierre en este año, doctor? A ver, de acuerdo a todos los indicadores que he estado analizando, Javier, vamos a cerrar el año un poquito más allá de 2.5. Por tanto, no creo que podamos nosotros estar en una situación muy ventajosa, ¿no? Lo que sí hay, una buena noticia, la recaudación fiscal sí se ha incrementado de manera importante y tenemos un crecimiento, sobre todo por el lado del sector no petrolero, en cuanto a los ingresos al fisco. Y esto, de una u otra manera, es lo que se puede estar reflejando en las cifras que se estén analizando. Los niveles de desempleo van a estar rondando un poco más allá del 4%. Los niveles de la inflación, la más baja de la región, seguimos en inflación de un solo dígito. Entonces, todo eso nos dice a nosotros que la economía va a estar dentro de los parámetros que se habían de una u otra manera establecido, ¿no? Por el comportamiento económico que hemos tenido en este año. Y es una buena noticia es que se puede dar un incremento importante en la inversión extranjera. Eso, si nosotros analizamos el primer semestre del año, donde se estuvo con una inversión extranjera de 800 y un poco más allá de millones de dólares en el primer semestre, y lo comparamos con lo alcanzado el año pasado, nos vamos a dar cuenta que este año va a ser mucho mejor de tener un comportamiento así, porque es el segundo semestre en que tenemos un crecimiento por encima de los 800 millones de dólares. Anteriormente se había dado en otro año, pero en el segundo semestre, no en el primero. Y esos son datos que yo creo que es importante que conozcamos, ¿no? Y por otro lado, tenemos el riesgo país que sigue por los 1.500, 1.600, 1.700 puntos, y más ahora si analizamos los problemas políticos, sobre todo, que tenemos en el país. La asamblea por un lado, el gobierno por el otro, los movimientos sociales que siguen insistiendo en determinadas cosas, y los acuerdos, si bien empezaban a instaurarse las mesas de diálogo, ya para el día de hoy tienen planteado una rueda de prensa a las organizaciones sociales, ¿no? Sí, sin duda. Cuando usted habla de cerrar ese crecimiento económico en nuestro país del 2,5%, no era lo previsto, digo yo, pero debería ser o estandarizarse ese crecimiento o más en los próximos años, porque si no seguimos en ese nivel de seguir creciendo, la situación no va a mejorar económicamente hablando. Sí, mira, Javier, para que tengas una idea en cuanto al crecimiento que se espera para el Ecuador en el año que viene, si bien América Latina va a tener un crecimiento del 1.4%, nosotros para el año que viene lo que nos está pronosticando la Comisión Económica para América Latina y el Caribe es un 2%, es decir, seguimos en la tendencia de la disminución que se tiene en cuanto a la aceleración del proceso económico. Ahora, cuando hablamos del riesgo país, más o menos significa que de alguna u otra manera con esos 1.300, 1.400 puntos, aún así la inversión ha llegado en los primeros 6 meses. Habrá que ver cómo cierra el 2022 en el segundo semestre. Sí, habría que ver eso, y hay que ver la calidad de la inversión también, ¿no? Que eso es lo importante, porque en dependencia de la calidad de la inversión, si es una inversión que nos genera empleo, estamos bien, pero si es una inversión que no nos genera empleo, ahí tenemos un problema evidentemente que no está siendo la inversión adecuada para el crecimiento económico y sobre todo para el desarrollo del individuo y la familia, que es lo que se debe perseguir. Claro, si hay un desempleo más o menos considerable, es fundamental que esa inversión venga para generar empleo, no por otra cosa, ¿no?
Exactamente. Entonces, ahí es donde tenemos que ver también y hacia qué ramas de actividad económica va a ir dirigida esa inversión. Si es para el área de la minería, qué tipo de minería, con qué características, etcétera. Eso es lo que tenemos que entrar a analizar nosotros para a la hora del análisis de la inversión. También está el hecho de que este ha sido un año muy positivo en cuanto a remesas. Y eso hay que destacarlo también. Y cuando nos decimos que hay un crecimiento del consumo en el país, que son datos que manejan las autoridades económicas del país, tenemos que referirnos también a que mucho de este consumo se debe al incremento en las remesas. Ahora, lo fundamental también es, bueno, las remesas siempre han sido el fortalecimiento de la dolarización, eso no es de ahora, ha sido en los últimos años. Pero también el déficit fiscal juega un papel fundamental al momento de hacer una evaluación de lo que se quiere o se requiere para terminar un año fiscal adecuado. Usted ha señalado también de esta recaudación tributaria. La otra inquietud que surge a propósito de la recaudación tributaria es, bueno, ¿y cuánto se destina para sueldos y salarios? Ahí se van como 9.000, 10.000 millones de dólares. Y la gente dice, bueno, recaudan tanto, pero se paga casi el 80% de la recaudación para sueldos y salarios. ¿Cómo entender eso? A ver, aquí lo que tenemos que entender es que este año hay una disminución en el déficit fiscal. Ya. Y eso es importante. Vamos a tener un déficit aproximadamente de unos 2.000 y pico de millones de dólares, lo que significa que vamos a tener un déficit cercano al 3%, al 2%, en función de toda esta situación, ¿no? Entonces, bajo estas condiciones, tenemos nosotros entonces que entrar a analizar que ese déficit y ese presupuesto, esos ingresos que está teniendo el país, que unos pudiéramos estar por unos 14.000, 15.000 millones de dólares en cuanto a los ingresos que se puedan tener en recaudación, pero evidentemente que esto, si usted destina para esta parte unos 9.000 millones de dólares en sueldos y salarios, evidentemente que va a quedar muy poco para la inversión social y la inversión productiva. Y para el pago de la deuda. La inversión pública. Lo que nos quiere decir entonces, Javier, que si queremos crecer en economía, tenemos que crear las condiciones, si no se puede recortar ese gasto en sueldos y salarios, por la importancia que tiene, digamos, que se concentre hipotéticamente, que se haga una limpia total, ¿no? Y que se deje realmente lo que se necesita para seguridad, para educación, para salud y cualquier otro gasto social importante que necesite la población, y que, digamos, en vez de 9.000, 10.000, sean 8.000. Tomando en consideración esto, y que no haya una burocracia improductiva e ineficiente, para decirlo con nombre y apellido, ¿no? Sin duda. Seguridad. Sino que sea una burocracia eficiente, donde tengamos un gobierno digital eficiente, que los trámites sean fáciles de hacer, y todas estas cuestiones. Si logramos eso y seguimos teniendo esos gastos, entonces tenemos que apuntalar las medidas necesarias para que la inversión venga por el lado privado y el empleo se genere por el lado privado. Entonces ahí juega un papel importante el riesgo país, juega un papel importante que necesitamos las medidas claras, que haya un consenso nacional y que no haya tanta bronca política en el país. Seguridad, salud y educación es fundamental, la inversión, pero hay que reducir el tamaño del Estado, como usted bien dice, tener una burocracia eficiente. Lo otro es la producción petrolera. No arrancamos, no superamos los 500.000 barriles diarios y seguimos con eso desde algunos años atrás, doctor Márquez. Mira, Javier, yo soy del criterio que nosotros tenemos que ir directamente ya a olvidarnos de la era petrolera en el Ecuador. Okay. Y plantearnos un modelo basado en otras ramas de actividad económica. Y esto es algo de lo que tenemos que hacer si queremos sobrevivir como nación y alcanzar el desarrollo. No depender del precio del petróleo siempre. No depender porque vemos que baja el precio del petróleo y nos descalabramos. Sube el precio del petróleo, llegan las bonanzas y nos olvidamos de las penurias que pasamos. Increíble. Entonces, el maleficio del petróleo hay que echarlo a un lado ya. Sin duda. Doctor Márquez, quiero agradecerle por haber estado con nosotros. Una buena mañana. Igualmente, Javier, un abrazo. Gracias, el doctor Fidel Márquez. Son las 7 de la mañana con 38 minutos. Vamos a hacer la pausa, regresamos enseguida.